invitado acá el señor Carlos Guamán, ¿no? Carlos es, como saben, es un invitado de la casa, es parte prácticamente de Código Abierto, ¿no? Y con él hemos hablado muchas veces del tema del proyecto de la red dorsal, ¿no? Como todos ustedes saben, es un proyecto súper importante, y entonces queremos, con Carlos, en realidad vamos a conversar los tres sobre en qué situación está actualmente el proyecto de la red dorsal y combinar eso con las oportunidades de cloud. O sea, qué significa para lo que acabamos de hablar, las recomendaciones de la UNTAC, el tema de la red dorsal, y luego lo que vamos a terminar viendo es cuáles son las perspectivas del 2014 en el sector, cómo estamos con el tema de 4G y algunas otras novedades que Carlos nos va a traer para el programa. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Rolando, muchas gracias, Jorge. Un gusto, como siempre, estar con ustedes compartiendo el programa. Bueno, además tenemos lo hemos dicho en otros espacios, lo ha dicho Jorge, también lo he entrevistado, pero no sé si en público hemos dicho, el señor es nuevo regidor de la Municipalidad de Lima y promete una Lima digital. Pero bueno, eso lo vamos a decir, al final nos va a contar qué es lo que van a hacer. Empecemos con el asunto de la red dorsal. ¿En qué situación está, Carlos, actualmente el proyecto? Muy bueno que lo conversemos ahora mismo porque estamos en el tramo final. El tema de la red dorsal tiene ya una larga data. Hemos tenido unas cuantas láminas que podríamos irles mostrando, ¿no? Si por ahí podemos ver la primera de ellas. Esto tiene como génesis el Plan Nacional de Banda Ancha, que data del año, como ustedes pueden ver en pantalla, del año 2012, y que fue resultado de una serie de encuentros y de intercambio de pareceres entre todos quienes tienen que ver con el ecosistema digital. El gran diagnóstico de ese Plan Nacional de Banda Ancha fue que el Perú requiere una red dorsal nacional que sea promovida desde el Estado, debido a que las condiciones de mercado no contribuyen a que por sana competencia pueda haber una red dorsal de banda ancha en todo el país. Entonces la gran conclusión fue el Estado debe promoverlo, y promoverlo significa, es un sinónimo de subsidio. De ahí tenemos la ley de banda ancha, y en fin, que ya delimitó el alcance de la red dorsal, y a partir de ahí ya el Ministerio de Transportes y Comunicaciones le transfirió a Proinversión el encargo para que estructure todo el proceso, y tenemos ahí toda la serie de documentos que han habido, y tenemos la fecha de hoy que decía estamos entrando en el tramo final. ¿Por qué? Porque luego de muchos cambios de cronograma que han habido durante este año, han habido en total 32 circulares, de las cuales 14 corresponden a cambios en el cronograma. Proinversión ha tenido ahí una tarea muy desafiante por cumplir. El viernes pasado, 6 de diciembre, ya se presentaron finalmente el sobre 1. ¿Cuántos Entonces, postores hay? Esa es una información que Proinversión no publica. Lo que sí va a publicar es, a continuación, días después, de esos postores que han presentado el sobre 1, cuántos quedan precalificados. Eso va a ser mañana. Ahora, esa precalificación es básicamente administrativa, formal, si cumple con los requisitos básicos. Pues en esta oportunidad no. La forma que fue estructurado el concurso considera los requisitos básicos administrativos, solvencia financiera, etcétera, pero además los requisitos técnicos, que en concreto son 10.000 kilómetros de red de fibra óptica que pueda ser demostrable en cualquier país, ¿no? Ingresos por 50 millones de dólares o más, y así una serie de características adicionales, ¿no? Entonces, ya el viernes fue el sobre 1, no existe información pública sobre quiénes son los postores que han presentado el sobre. Mañana Proinversión divulgará quiénes son los que han sido precalificados, mañana es día 10 de diciembre. El día 13 va a ser la entrega del sobre 2 y 3, y el día 19 se sabrá quién es el postor seleccionado para ser operador dorsal. Y el 2 es la propuesta económica, y el 2 es la propuesta técnica, todo el plan operativo que desplegaría el operador, y el sobre 3 es la propuesta económica. Perfecto. Tenemos entonces un fin de año con resultados aparentemente como un regalo navideño a un operador dorsal. Ahora, Carlos, si fuera, digamos, de los corridos, ¿se sabe más o menos el número que cuánto calculas tú que son el número de postores que vamos a tener mañana? Por supuesto, ¿eso lo vemos ahora o el bloque? Sí, vamos a ir ahora a un corte para poder pasar en la siguiente bloque a hablar completamente sobre qué es lo que se espera sobre el 2014, ya sabiendo cuáles son los posibles postores, cuándo se iniciaría este trabajo y cuál sería el impacto en el mercado de las telecomunicaciones con todo lo que se viene en el 2014. Regresamos con Carlos Guamán, Rolando Toledo y Jorge Bosch en su programa Código Abierto. Estábamos discutiendo sobre el
sobre la licitación de la red dorsal de banda ancha y los posibles postores que probablemente el día de mañana conozcamos con Proinversión. Carlos, la pregunta que se quedaba del bloque anterior era ¿cuál es el número mágico? Que hay un número mágico de postores. Lo que podemos decir es que nuestra expectativa es que sean pocos. Pocos significan menos de 5. Y la razón es por qué. Tengamos en cuenta que hace unos meses tanto el Ministerio como Proinversión empezaron a comentar de que este concurso estaba despertando mucha expectativa a nivel internacional. Y se llegaron a mencionar cifras de 10, primero, luego 15 y luego hasta 20 compañías que habían comprado las bases. Eso quiere decir una expresión inicial de interés, ¿no? Sobre esa lista de 20 creemos que puede quedar 5, en realidad un poco menos, porque hemos ido viendo, hemos ido pulseando cómo se han ido dando el proceso y las circulares que han ido modificando las bases y también cómo han ido los operadores más o menos perfilando su interés real. Y lo que creemos es que hay dos señales que nos llevan a pensar que son pocos. Uno es que los operadores han transmitido la sensación de que el hecho de que la red sea de propiedad del Estado es algo que rompe sus esquemas de negocio. Es decir, estamos hablando de operadores que típicamente están habituados a que la red sea propia de ellos y por lo tanto la gestión sea totalmente propia y por lo tanto si el regulador regula, que regule los resultados de cara al cliente y no el proceso de cómo es la gestión operativa de la red. En este caso ocurre que el contrato sí entra en bastante detalle en ese aspecto, en una serie de supervisiones, no del resultado en calidad de servicio, que es lo que realmente sería lo más importante, sino una serie de aspectos del proceso operativo de gestión. Entonces, eso es lo que hemos recibido más o menos en general, la sensación sobre el proyecto en la medida que eso impacta en costos, ¿no? En costos de tener que reportar al regulador. Pero además de eso, mencionábamos hace un rato que en el total de este periodo último de 6 meses han habido 32 circulares, 14 han correspondido a cambio en cronograma, 13 han correspondido a modificaciones a las bases. Y lo curioso es que en noviembre han habido 3 cambios sustanciales, ¿no? Entonces, que ocurran en noviembre, sí, el reglamento que aterriza los conceptos de la ley. La ley fue aprobada en julio del año 2012, o sea, hace mucho más de un año. El reglamento, la expectativa era que esté para marzo o abril. El borrador del reglamento fue publicado en abril. Entonces, inicialmente tenía un plazo de 30 días para recoger comentarios del mercado. De abril a la fecha no han pasado 30 días, han pasado mucho más, ¿no? Entonces, en noviembre salió el reglamento, pero mencionaba, han habido 3 cambios importantes en este último mes de noviembre, ¿no? Y esos 3 cambios importantes te dan una señal de que hay la necesidad de abrir la cancha. Esos 3 cambios son: uno, el límite, el umbral límite inferior de participación de mercado en las redes nacionales de fibra óptica, que antes era 25%, si ustedes recuerdan, ha sido eliminado. O sea, los operadores que tienen más de 25% pueden entrar. Entonces, eso ahí hay que tener una señal si eso de es alerta. eliminado, quiere decir porque esa era la principal barrera para que Telefónica no pueda ser postor. Ok, entonces espera que Telefónica sea postor. Pero vamos a ver justamente un par más de elementos, o no sé si... No, justo te iba a preguntar lo mismo. Es decir, sí. La clave para el tema de justamente de concentración era ver si Telefónica podía o no ser postor, ¿no? Una valla y lo que nos dijo el viceministro de Comunicaciones, nos dijo que no, que iba a haber el tema justamente de concentración horizontal, ¿no? Y precisamente esa valla de 25% era la señal inequívoca de que Telefónica no pudiera participar. Entonces, junto con eso hay otros elementos adicionales. Uno es de que también hablábamos de que el operador dorsal no pueda dar servicio a clientes finales. Eso también ha sido roto, porque en el factor de competencia, si podemos ver una de las láminas que tenemos, antes existía para el puntaje ganador, había 80%. Esa es la lámina precisamente. Antes era 80% del subsidio, quien pide menos subsidio tiene 80% de ventaja, y 20% era cuánto le ofrece de margen de ganancia al Estado a partir del año en que sea rentable el operador dorsal. Eso ha cambiado. Ahora es 80% del subsidio se mantiene, pero el 20% ha sido reducido a 5% que se le asigna de puntaje ganador en función de cuánto ofrece de margen para el Estado, y abren un nuevo factor que es el 15% de puntaje para que sume 80 más 5 más 15, el 100%, con un valor de 0 o 1. Y la cosa es, si es que el operador promete que ni por sí mismo ni ninguna vinculada van a tener usuarios finales,
se le asigna un puntaje de 1, o sea, gana el 15%. Y si es que no lo puede prometer, tiene 0. Entonces, por supuesto, es bastante restrictivo, porque si ni bien diga que sí va a tener clientes pero finales, cuando hay menos competencia, cuando hay menos operadores, puede la gente... esa ventana podría terminar siendo bastante amplia. Pero Carlos, acá en el reglamento de la ley de banda ancha señala que el operador dorsal podrá prestar servicio portador solo a operadores de telecomunicaciones. En este sentido, no podrá prestar servicio a usuarios finales. Sí, eso del puntaje es para las vinculadas. Ah, ok. Sí, o sea, a través de las vinculadas sí podría. Ah, ok. Claro. ¿No? Entonces esa es una segunda ventana que se abre. Se abre, pero que le está quitando competencia. Sí, resta, así es, sí. Y el tercer punto, que ha cambiado en noviembre también, es que la experiencia en años que debe demostrar el operador candidato ya no es de 10 años como era antes, sino es de 5 años, se ha reducido. Entonces, con este panorama, ¿cómo vemos respecto puntualmente al caso de Telefónica, ¿no? Lo que creemos es que podría subsistir un factor que la inhiba de participar en el concurso, que es el hecho que la red dorsal tiene que ser totalmente propiedad del Estado. Entonces, si Telefónica, supongamos el área mayorista que ellos tienen, Telefónica, el área de negocio mayorista, si quisiera ser postor, tendría que ceder toda la red actual que tiene al Estado. Y creemos que eso es relativamente poco realista, ¿no? Ah, porque había el tema de la cláusula de que que el proveedor de la red dorsal no podía competir con ellos mismos. Así es, Claro. así es, sí. Claro, ¿no? Tendrían, sí, pues... Porque habría ahí una canibalización entre el dorsal y el operador, ¿no? Claro. Entonces... Tendría que renunciar a la propiedad de su propia red para entregarla. Para entregarla. al Estado. Pero vamos a tener el Eso programa tampoco- más claro cuando veamos quiénes ganaron, quiénes están... Mañana va a ser un dato muy Claro. importante, ¿no? ¿Quiénes son los postores? Lo que nosotros creemos es que si hay una cantidad de operadores que han planteado de que no van por que es un poco costoso la gestión de supervisión, podrían haber algunos criterios de no negocio, sino de otro orden, político quizás, de modo que operadores de países que por alguna razón tienen una vinculación política con el Perú podrían ser candidatos. ¿Y tú crees que hay un riesgo de que al final el proceso quede desierto? Porque hay un retraso enorme, ¿no? Hay una señal de que me lleva a pensar de que no. La fecha de 19 de diciembre, que es la final para dar a conocer quién es el operador seleccionado, ha sido bastante elástica. Empezó siendo octubre, luego pasó a noviembre, luego de noviembre inicios pasó a noviembre fines, diciembre inicio, y así fue prolongándose hasta el 19 de diciembre. Y a su vez, una vez que ese 19 de diciembre ya era inamovible, porque pareciera que existe el compromiso de no llegamos a Navidad sin operador dorsal, las fechas entre sobre 1 y sobre 2 también en sendas circulares han siendo acortados. Entonces pareciera que han esperado un momento en el que Ya los tienen. ya había tienen nombres, la- más de un Ok. nombre que presentó sobre 1, entonces con ese sobre 1 presentado ya pareciera seguros. poco probable que resulte desierto, ¿no? Pero sí en el camino han tenido que ir flexibilizando algunas condiciones. Claro. Y entonces, ¿cómo 2014 arrancaría entonces con ya un operador que Con, sería- con nombre seleccionado y tiene 2 años para la implementación de la red. Es ahí donde nosotros nos planteamos el interrogante, si ya han flexibilizado esta serie de cosas, ¿flexibilizarán algo más? O sea, ¿de repente tiene sentido o no? Porque, por ejemplo, para que en 2 años esté listo, por gestión operativa, trayectoria internacional lo pueden hacer, pero en el Perú tienes que lidiar con 180 municipios provinciales, ¿no? Entonces, y el Estado, en el contrato está que el Estado no asume ningún compromiso de que los municipios estén obligados a responder rápido a los permisos municipales, considerando que la red es nueva. Entonces ahí un interrogante es, ¿tendrá sentido que autorizar al operador dorsal que use alguna red actual que puedan concursar y competirles que existen en los tramos donde hay de repente 2 redes o más, ¿no? Para que la red dorsal nacional esté más rápido o no? Eso es lo que habría que plantearse, ¿no? Sí, sí, bueno, municipios complicados hay en todos lados, ¿no? Hay más en las ciudades que en las áreas rurales, pero también las hay. También las hay, Sí. sí, porque ven un nombre grande y en fin, ¿no? Todas las distorsiones que conocemos. Entonces, esos 2 años es un compromiso muy, muy serio y que a partir del año próximo debe ser monitoreado. Y lo importante es que no pase lo de Vietel. Vietel, que debió haber empezado su operación móvil en enero de este año, ya estamos en noviembre y diciembre y no ha pasado nada, ¿no? Y seguimos ¿Por qué? esperando. Eso es lo que teníamos que preguntar entre las pendientes. No terminó de cerrarse. ¿Qué pasó con Vietel?
Comitel pasa de que en el contrato que ha firmado está muy nítido de que sumando los plazos, números de meses, era enero de este año. Sin embargo, había una ventana en ese contrato donde dice la excepción para que no empiece en enero es cuando obedezca factores exógenos a su control. El permiso municipal es un factor exógeno. Lo que pasa es que llevado eso al límite pueden pasar muchísimos meses más sin que inicie operación, ¿no? Claro, entonces, los principales perjudicados terminan siendo el mismos. espíritu de la norma es el que creemos que debe ser rescatado. Y el espíritu de la norma es, el espectro es un recurso escaso y debe ser utilizado de manera óptima en beneficio de los usuarios. El sentido de entregar esa cuestión fue que haya más competencia, para que las relaciones de precio y calidad en el mercado mejoren. Entonces ya llevamos casi un año sin que los usuarios podamos ser beneficiados por más competencia, mejores precios, mejor calidad. Entonces el Ministerio debería actuar en ese sentido. Entonces, en 2014, aparte de la fibra, Viatel entrará de todas maneras. Han ¿no? dicho que de enero no pasa. ¿No? Y luego tenemos también que empiezan a operar los operadores de 4G. Lo que queremos es que pasen varias cosas en el mercado. En realidad va a ser un año bastante activo. Primero, lo de la red dorsal. Segundo, lo del 4G. Efectivamente, los tres operadores que conocemos han ya informado que van a lanzar servicios de esa naturaleza. De a poco, seguramente, pero lo van a hacer. Siguiente tema es los MVNOs. Esos van a ir madurando el caso de negocio, porque la norma ya está, falta de reglamento, en fin, tiene un plazo de evolución, pero pensamos que eso poco a poco se traducirá en que hay operadores que aparezcan con ese caso de negocio. También es importante supervisar el contrato de renovación de Telefónica, porque tiene una serie de compromisos, en fin, sobre eso ya hablamos en su oportunidad muchísimo, compromisos que más parecen regalos para Telefónica, ¿no? Entonces, por ejemplo, el proyecto que implica exigencia de dar tarifas sociales en nuevas zonas de cobertura, eso, ¿qué pasa si otros operadores móviles, y ahora que hay más que antes, también están interesados? ¿No? Entonces ahí se le dio el monopolio de la expansión de cobertura. Hay que ver si eso va a seguir así. MVNO decía, luego la ley de telecomunicaciones. Pero MVNO, digamos, lo que tú planteas es que se podría estar aprobando a lo largo de 2014 del modelo MVNO, o todavía va a estar, como te dice, se va a seguir discutiendo. Lo que veremos es que el reglamento como tal, o sea, la parte normativa en la próxima legislatura debería estar ya plasmada. De allí a que sea una realidad, falta que las compañías potencialmente interesadas empiecen a madurar la idea. Habían supuestamente un par de compañías chilenas que querían entrar. Sí. Ahora, el modelo que se está primando es, porque hay varios modelos de VO, se está planteando desde, digamos, en las que prácticamente te alquilan la frecuencia y tú tienes que montar tu propia red y tu propia atención al cliente y tal, o digamos, el otro modelo en el que vas en menor integración, en la que tú eres prácticamente un operador comercial, en la que utilizas tu propia marca y utilizas la red del operador que te está dando la frecuencia. ¿Qué modelo se está dando? ¿O es amplio el espectro? En realidad la norma tiene un sentido amplio porque puede ser incluso dividida en dos partes. Una que es el OMV, o sea, el operador móvil virtual, y otra que es la figura del OIMR, que es algo parecido pero para el mundo rural y tiene una lógica distinta, ¿no? Y debería facilitar, incluso ayudar a los operadores móviles a que lleguen a expandir su cobertura más rápido que lo que ya vienen haciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque a través de cualquier tecnología que ya tenga presencia en el mundo rural, por ejemplo satelital, puedan precisamente al llegar con una red que para el operador móvil es virtual, ¿no?, para dar servicio a las localidades rurales en el país. Es una extensión de las redes de los móviles. Sí, así es. Claro. Y aparentemente es posible que hayan operadores que estén dispuestos a darlo sin ningún subsidio del Estado, sino por simplemente como caso de negocio. Eso es un lado. El lado del OMV, efectivamente, hay una serie de modelos, ¿no? Pero en esencia tienes el full MVNO y el OMV y el OMV parcial, ¿no? Claro. Lo que creemos es que la tendencia es que los operadores que lanzan aquí el servicio sean parecidos a lo que ha ocurrido en Chile y en Colombia, es decir, full OMV. Entonces tienen una plataforma comercial muy robusta y una capilaridad de canal de distribución para que por las principales ciudades del país, con una marca propia, puedan comercializar el servicio. Usando la red del operador. Usando la red del operador que claro, sí tiene red, ¿no? Claro. Eso, para fines prácticos, veríamos que el 2015 podría aparecer algún OMV, pero ya el año próximo empezando a tomar cuerpo. Pero en realidad, fuera de los temas propiamente telecom que estamos mencionando, o sea, la red dorsal, la 4G,
MVNO, todo es Telecom, creemos que ya es momento que empecemos a dar el paso siguiente para que en la agenda sobresalgan más los temas TIC. Es decir, ¿qué hacemos con esas redes de Telecom, ¿no? Ahora, porque la red dorsal termina siendo en realidad el gran tejido, vale la redundancia, de red dorsal que permite que el MVO tenga, o sea, pueda funcionar en operadores en provincias, ¿no? Y así como los MVO también ISPs locales, o sea, se puede potenciar un mercado con precios competitivos. Estás creando un mercado. En realidad es ¿no? muy análogo a que si no tuviéramos la carretera panamericana en el país y de pronto decidimos construir la carretera panamericana. Claro. No, es así de fortísimo el impacto. ¿Y tú crees que en el caso de Telecom se puede hacer lo mismo que se hizo con todo lo que era la transversal de interconexión con Brasil, que te acuerdas que se cogió el modelo que es que en realidad no hay que medir la demanda, sino que la carretera va a generar demanda? Es decir, la fibra va a generar una demanda que actualmente no existe. Totalmente, así es. Y la experiencia muestra que en zonas donde uno instala acceso a Internet en el Perú, en el mundo rural, cuando algún proyecto de Fitel o algún proyecto de una compañía minera que decide hacerlo por sus proyectos de responsabilidad social, implementar Internet para la localidad, la expectativa de demanda es superada ampliamente en plazos cortos, ¿no? Entonces, creemos que algo parecido va a ocurrir aquí. Por eso decía que lo importante ya no es solamente lo telecom, sino todo lo que puedes montar allí. Es la pregunta que todavía no tiene respuesta, ¿no? Ahora, ¿Qué hacemos después? Claro. Pero incluye gobierno electrónico, dinero electrónico, clouds. Y ahí tenía que verlo con lo que estabas conversando, Jorge, al inicio del programa, es decir, con este estudio de la UNTAC. ¿Cómo aporta o cómo afecta el tema de cloud computing como un elemento de competitividad para las pequeñas empresas y para la integración, el que exista ya una red dorsal en los próximos 3 años, 4 años en el Perú? Mira, como mencionabas hace un momento en el bloque anterior, en esencia en lo que consiste desde el punto de vista de negocio, y para las pymes en especial, es que tú reemplazas un volumen de inversión que antes debías asumir, por ejemplo en servidores, lo reemplazas por gasto operativo, por un gasto operativo realmente controlado, porque es un gasto operativo compartido con muchas otras pequeñas empresas. Tú puedes acceder a una infraestructura tecnológica a la cual antes simplemente no podías acceder. Y esa infraestructura tecnológica te ayuda a tener productividad. Y lo importante de la red dorsal es que lo que antes costaba $150 para llegar a Lima, por ejemplo, a Huancavelica, Por mega, dices, ¿no? por megabit por segundo de capacidad, con la red dorsal va a costar $20. Entonces, como mencionabas hace un momento, muchos negocios que simplemente no podían existir, ahora van a poder existir. Y eso va a tener un impacto tanto en las pymes como a nivel de hogares y personas, ¿no? Entonces, eso debería ser muy potenciado. Perfecto. Entonces, eso es un poco lo que tenemos para el 2014. Es un año donde no son sorpresas, sino es un poco lo que veníamos esperando desde hace mucho tiempo. Está llegando por fin, y vamos entonces a llegar a algo. Ya que no lleguemos al mundial, por lo menos llegaremos. Pero una cosa chiquita, ya que mencionaste de lo de Lima Ciudad Digital, por lo menos llegaremos a Lima. ahí mencionaría 2 o 3 ejes muy rápidamente, ¿no? Uno es Wi-Fi libre municipal, parques zonales y otras zonas públicas de propiedad del municipio de Lima que tengan zonas Wi-Fi para que el Wi-Fi ya no sea de élite, sino que todos los limeños podamos tener el Wi-Fi, que tengamos en el chip el o sea, que en sitios de zonas públicas que están administradas por el municipio, como Así son es. los parques zonales, pues la gente pueda disfrutar de su smartphone o de su tableta y pueda navegar a costo cero. Hace poco se publicó y en gestión esta semana salió que el 30% de los hogares de nivel socioeconómico C tendrían acceso a un smartphone o a una tableta ya en diciembre. Lo cual te va mostrando que la demanda va motivándose sola y eso tú lo puedes nutrir, ¿no? Eso es uno. Segundo, trámites municipales por Internet. Es decir, que hoy día, que es la excepción, que tengas un trámite disponible a ser realizado por Internet, y que ya no sea la excepción, sino que más bien sea la regla. Y asociado con eso, en el caso de para que todo eso funcione necesitas redes de telecomunicaciones robustas. Entonces, en las redes viales que el municipio está intentando promover para entregar en APPs, que obligatoriamente se tiendan ductos para fibra óptica, para que sean entregadas en concesión de manera neutra, así como la red dorsal va a ser neutra, que esos ductos también sean neutros. Porque Lima para es un mercado sumamente atractivo. También. Sumamente atractivo, para que operadores que no sean telefónica puedan acceder a una red de fibra óptica con costos menores y que por lo tanto beneficie a la larga con precios menores a los usuarios.
Y asociado con todo eso, en el mundo móvil, lo que creemos es que muchos municipios distritales que están ahora con la inclinación a limitar el desarrollo de la instalación de antenas, creemos nosotros que es exactamente al revés. Una vez que está bastante sustentado de que no hay un impacto en la salud para los ciudadanos, creemos que los municipios, lejos de frenar la instalación de antenas, deberían más bien obligar a los operadores a que atiendan más antenas. Nosotros queremos eso. Porque si falla en buena medida esto muchas veces, la comunicación móvil, a veces es por el operador, pero también a veces es porque no hay antenas. No hay Pero suficientes además antenas. parte de lo que decían justamente en el caso de los principales operadores es que parte de los problemas de calidad que están teniendo ahorita los operadores no es porque no estén invirtiendo, o sea, están sobresaturadas porque no lo dejan instalar antenas. Y a mí eso me sorprendió un poco la reacción en la que mayoría de la prensa, en la que se hacía eco de los problemas dañinos que estarían teniendo las antenas, como tú dices, es decir, está prácticamente demostrado de que no es así, ¿no? O sea, sujeto a determinados estándares de calidad. Hay estándares mundiales Claro. sobre cómo tener una red, ¿no? Y además que los índices de densidad de antenas por habitantes en Lima son muchísimo menores que las principales ciudades del mundo. Es la cuarta parte que Bogotá. Sí, claro. ¿no? Entonces, como me decía un ingeniero telecom, yo he estado expuesto a antenas en los últimos 15 años de mi carrera y no tengo nada, ¿no? Entonces, creemos nosotros que más bien los municipios deberían obligar a los operadores a que pongan más y más antenas para que Lima, ciudad digital, realmente sea una realidad, ¿no? Porque el acceso puede ser fijo, pero también móvil. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Carlos, por este balance de 2013 y perspectivas 2014. Como les anunciamos, este era nuestro último programa de este año. Cerramos la tercera temporada y nos despedimos de ustedes hasta el 2014, que reiniciamos este programa. Con ustedes entonces ha sido un gusto. Jorge Bocio Chao, nos vemos. y Rolando Toledo. Y con Jorge Bocio. Y señor Guamán, como siempre, estará invitado. Muchas gracias. Un feliz año para todos.